un evangelio entero para el mundo quebrantado. Con ustedes, el pastor Francisco Javier Mosquera. Bienvenidos a la exposición de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Un mensaje atento para su vida, su familia y para el mundo entero. Bienvenidos todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Dios los bendiga, Dios las bendiga. Espero que hayan tenido una muy buena semana, una semana llena de alegría, de esperanza, de propósito. Hoy vamos a continuar juntos y juntas hablando de lo que el Señor Jesús tiene para nosotras y nosotros. Y bueno, a pesar de la distancia, el distanciamiento, por la pandemia nos obliga a distanciarnos, pero espiritualmente nos juntamos. Espiritualmente estamos juntos y juntas, y nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cada uno de ustedes y cada una de ustedes siéntase muy bienvenido, muy bienvenida a esta transmisión del día de hoy, que el Señor nos concede esa gracia enorme de podernos juntar. Y bueno, esto tiene dos elementos, ¿no? Este tema pandémico tiene dos elementos. El primer elemento es que pues uno se desacostumbra a congregarse, ¿no? Uno se desacostumbra. Y hay una canción que dice: oh hermanos en la fe, ven, juntemos los tizones, porque estando separados, como dice hermano, ellos no pueden arder. Esa es una cosa muy interesante, ¿no? Juntemos los tizones, porque estando separados, ellos no pueden arder. Es necesario entonces no desacostumbrarnos a amanecer el día del Señor, darle la gloria al Señor y empezar a congregarnos, ¿no? Y después que usted se desacostumbra ya es muy difícil moverlo. Bien, hermanos y hermanos, quiero invitarle para que usted vaya conmigo y leamos la palabra de Dios. Estoy intentando proyectar, ¿no? Y tal vez se puede ayudar aquí. Gracias. El Evangelio de San Marcos. Estamos en el Evangelio de San Marcos. Y hemos dicho que San Marcos hace una pregunta. Marcos, el evangelista, hace una pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesús? El Cristo. ¿Quién es? Y a partir de los lectores de Marcos, todos los primeros que leyeron su carta, especialmente la iglesia del primer siglo, respondió: Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Marcos va a empezar a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, y en su evangelio usted va a encontrar eventos poderosos que van a indicar que Jesús es el Hijo de Dios. No, Andrés, si quiere. Y hemos orado y hemos cantado, y bueno, vamos a seguir mirando que Jesús es el Hijo de Dios. Y hay varios eventos que Marcos va reiteradamente a escribir para ir demostrando ello. Y hoy quiero hablarles de la agenda. La agenda. Por aquí tengo una agenda, ¿no? Una agenda. Y uno dice, bueno, a comienzo de año, cada uno compra su agenda y empieza a agendar todas sus actividades, ¿verdad? Todas sus actividades. Si lo retira, tal vez pudiéramos continuar. Lo retiremos. Exacto. Y Marcos va a hablarnos de una agenda. Agenda. Tal vez ustedes se agendaron hoy para algunas actividades, ¿no? Tal vez se agendaron cada uno para algunas actividades y
A veces uno ve que lo que uno agenda no se cumple. Y se pregunta, ¿y por qué? No sé si les ha pasado eso, hermanas. ¿Sí? Uno agenda cosas, programa cosas y aún no cumple. Debería cumplirse, ¿no? Pero no se cumple. No se cumple. Y sí, pero ¿por qué? Bueno, el problema de la agenda es que muchas veces planeamos una cosa y resulta otra. ¿Sí? Planificamos una cosa y resulta otra. ¿Qué? Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, va a presentar una agenda entre lo bueno y lo mejor. Entre la necesidad sentida y la necesidad profunda del ser humano. ¿Cuál es la agenda de su vida? ¿Cuál es la agenda de esta semana para usted? ¿Cuál es la agenda en su casa, en su diario? Todos tenemos una agenda. La iglesia tiene su propia agenda. La ciudad, el país tiene su agenda, ¿no? Y es muy bueno uno ser organizado y agendarse. Agendarse, ¿no? Pero no todo lo que nos agendamos se cumple. Y uno lucha y pedalea y dice, pero ¿por qué no? Marcos va a darnos una clave. Así que quiero invitarle para que leamos la palabra de Dios. Porque el texto nos presenta una paradoja en términos de agenda. Así que yo voy a leer la palabra de Dios en el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Dice de la siguiente manera, Marcos 2:1. Después de algunos días entró Jesús otra vez en Capernaum. Y cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que yo no cabía ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba. Y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Versículo 12. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Alabado sea el Dios vivo, el Dios de los dioses. Y la gente termina diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Así que el evangelista va a presentarnos aquí dos tipos de paralíticos. Un tipo de paralítico físico y un tipo de paralítico mental. Por tanto, va a presentarnos dos agendas. Cuando somos pequeños, todos queremos ser astronautas o futbolistas o quién sabe, los hombres, ¿no? Y las mujeres quieren ser reinas, conseguirse un príncipe azul, etcétera, etcétera. Y en la vida eso va cambiando. Y cuando uno enfrenta la realidad se da cuenta que una cosa fue lo que soñó y se imaginó y otra cosa es la realidad de la vida. Parece que a este hombre le pasaba igual, ¿no? Parece que era igual. Aquí quisiera señalar, y bueno, ustedes no van a ver la presentación que estamos proyectando, pero aquí quisiera señalar algunos elementos. El caso del paralítico. Miren, un hombre
35 años, 37 años tal vez, y toda su vida había vivido postrado porque sus extremidades inferiores y superiores no funcionaban. Así que él era un tipo dependiente exclusivamente de su mamá. Pero ya la señora estaba abuelita y no tenía fuerza para llevarlo. Y su papá tampoco. Siempre dependía de una persona para que lo alimentara, lo llevara al baño, le hiciera los mandados. Esa es una vida muy dura, muy dura. Por eso hemos de ser muy sensibles con las personas que tienen este tipo de limitaciones. Muy sensibles, ¿no? Y saber que si ellos no tienen manos, pues mis manos le pueden servir. Y si ellos no tienen pies, pues mis pies le pueden servir. ¿No? Hay que ser muy sensible con la gente que tiene limitaciones físicas, en sus ojos, en sus extremidades, que anda con un bordón, etc. Porque ellos necesitan de quienes no tenemos, por bendición de Dios, este tipo de limitaciones. Entonces, este hombre estaba viviendo una situación así, estrecha, difícil. Ahora, póngase a pensar cómo sería su pensamiento, su mentalidad. Ya estaba cansado, no quería pedir favores, estaba estrecho, prefería callarse y llorar por su situación. Ahora, se dan cuenta que Jesucristo está en esta región y que alguien llama por el teléfono a un amigo suyo y llama al celular. Ve, Jesús está en la casa de fulanito de tal. Y se riega la noticia en toda la ciudad. Y todo el mundo corre a ver a Jesús. Pero este muchacho no tiene quien lo lleve. Así que algunos vecinos y amigos toman la opción de llevarnos y llaman ambulancias y no hay ambulancias, hermano. La cosa se pone muy pesada porque no hay ambulancia. Un carro que nos lleve, un caballo, nada. Así que entre 4 diseñan una especie de camilla y arrancan a esta casa. Alguien dice que podría ser la casa de Pedro, posiblemente, no sabemos. Y llegan allí. Y al llegar allí, ¿sabe qué se encontraron? Como las filas que hay estos días en todas nuestras ciudades. Unas filas enormes que dan la vuelta a la cuadra, hermano. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Y ellos se la ingenian. La única opción, después de caminar tanto, con este solazo, ya llegando la tarde, aguantar todo ese polvo que hemos aguantado, la única opción, hermano, es que nos metamos por el techo de la casa. Rompamos el techo. Si nos van a indemnizar, si nos van a multar, que nos multen. Pero es que a Jesús no lo podemos dejar ir. No va a haber otra ocasión. Esa es la única oportunidad. Así que, como buenos vándalos, vamos a dañar esta casa ajena. Pero tenemos que ver a Jesús. ¿Qué poder, no? Ver a Jesús. Todo lo que los hermanos en el campo hacen para ver a Jesús, para venir al culto, ¿cierto? Cuántas luchas. Estamos hablando aquí con nuestra hermana que nosotros que estamos tan cómodos, un aguacerito nos derrite, ¿no? Porque somos como sal. Pero mira, hay gente que hace tantos esfuerzos y tantos sacrificios para venir a encontrarse con Jesús, porque es una vez a la semana, ¿no? Gloria a Dios por ellos. Pero miren, hermanos, lo que quiero mostrarles aquí en la proyección es cómo eran las casas de la Palestina del primer siglo. Bueno, decir Palestina es incorrecto. De la Israel del primer siglo. Mire, las casas normalmente tenían esta forma. Esta es como una forma de L. Una forma de L para los que no están viendo la programación. Y entonces en la primera parte de la casa, nótela aquí una fotografía mejor hecha. Y aquí hay un cuadro. En la primera parte, todo este espacio servía para, espacio que está aquí, guardar el grano, los animales, las herramientas, todos estos espacios. Aquí guardaban todas sus cosas, las familias, porque había que almacenar mucho grano, ¿no? Cebada, trigo, etcétera, etcétera. Animales, gallinas, ovejas, todo lo ponían aquí. Y entre este espacio y este espacio, esto que está acá, usted va a encontrarse un salón. Es una especie de salón, ¿no? Es una especie de patio. En ese patio se reunían
para algunas actividades sociales y todas esas cosas, y posiblemente este era el lugar donde estaba Jesús sentado, de manera que toda esta parte de acá estaba repleta de gente, llena de gente, y las familias no vivían como nosotros al comienzo de la casa, sino al final de la casa, porque el comienzo de la casa eran los lugares de almacenamiento. Esta L de aquí y esta L de acá, esas dos L's, entre las dos L's hay un patio. Entonces, acá en este frente es donde la gente vivía, ¿no? Aquí estaban las habitaciones y todas esas cosas. Así que usted para llegar a la habitación tenía que caminarse todo esto. Entonces, posiblemente aquellos estaban aquí, todos reunidos. Jesús posiblemente estaba aquí, en este lugar, sentado, dando las enseñanzas. Cuando usted lee el texto dice, y les enseñaba, hablaré de eso. Y esto estaba lleno de gente. Así que la opción, ¿cuál era? No había por dónde entrar. Se inventaron una escalera, posiblemente. Miren, aquí hay una escalera. Posiblemente entraron por esta parte, subieron por la escalera, llegaron al techo. Los techos no eran como los nuestros de zinc y de... ¿Cómo? ¿Qué más? Eternit. No era de eso, sino era de paja y barro. Así que rompieron eso y descolgaron aquel paralítico por este lugar. Luego llegaron aquí y lo dejaron caer acá. Imagínense la ingeniería, la inventiva, pero también la fe. Si Jesús lo ve, Jesús, el Señor, va a tener misericordia de él, porque Jesús tiene misericordia del caído. Y ese era el pensamiento. Y ese fue el caso del paralítico. Romper todas las barreras para superar las oposiciones. La fe en acción supera la oposición. La fe en acción supera la oposición. Y es que tenemos tantas oposiciones para vivir nuestra fe que necesitamos tomar la actitud de aquellos hombres para caminar, traspasar las barreras y llegar a Jesús. Y cuando Jesús le ve, ¿qué le dice? Primero Jesús dice a los que estaban ahí, ¿qué fe tienen ustedes? Impresionante, hombres de fe. ¿No? A algunos les había hecho hombres de poca fe, pero a estos le dice, tienen mucha fe. Y ahora le dice al paralítico dos cosas. Y aquí es el tema. El paralítico viene con una agenda. La agenda es que Jesús lo sane. ¿Sí o no? Esa es su agenda, que Jesús lo sane. Pero la agenda de Jesús es otra. Es decir, yo he vivido tanto tiempo de esta manera con esta enfermedad. Señor, ven y por favor sáname. Esa es la agenda de cualquiera que esté enfermo. Sanidad. ¿No? Es lo que se vende hoy, se mercadea hoy. Esa es la agenda del mercado. Pero la agenda de Jesús parece que es otra. Señor, sánalo, por favor, míralo, ponga su mano sobre él, sánale. Todos le están diciendo a Jesús eso. Y se levanta Jesús y él dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y se forma la trifulca, se forma la discusión. Tus pecados te son perdonados. Mi agenda es que me sanes. Y tú me dices que mis pecados. Para la gente el problema no era de pecados, era de sanación. Para Jesús, en su agenda, el problema era más que sanación. Era de una necesidad profunda. Sanidad del pecado. Y entonces se podía abrir la discusión. ¿Quién está enfermo porque pecó o qué? Y toda esa discusión. Y ahora le rechazan a Jesús y le dicen, mire, ¿usted quién es para perdonar pecados? Y Jesús va a decir, mire, aquí está algo que Marcos va a guardar muy interesante y lo vamos a mencionar aquí, el secreto mesiánico. Aquí está Dios. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Los pecados te son perdonados. Y para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para sanar, aquí te digo, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa.
Qué bendición. ¿Qué dice el Señor hoy? Levantémonos en el poder del Señor, porque la agenda del Señor va más allá de nuestras agendas. Va más allá de nuestras agendas. Nuestra agenda está llena de necesidades sentidas: ropa, viajes, profesiones, comida, etcétera, etcétera. La agenda de Jesús sabe que después de estos 70, 80 años que se termina nuestra vida aquí en forma física, viene la vida real. Así que Jesús está viendo mucho más allá de esa realidad. Y eso en nuestra vida diaria es muy interesante, porque nuestra agenda puede cambiar y ponerla a tono con la agenda de Jesús. Yo considero que hay iglesia y sociedad compuesta de paralíticos, y la Biblia dice: aquellos que viendo no ven son como paralíticos. Aquellos que viendo no ven su desgracia y su realidad de pecado son como paralíticos. Y se conocen 5 tipos de paralíticos. Déjenme mencionar esos 5 tipos de paralíticos rápidamente. Hay un tipo de paralítico ético-moral. Hemos crecido con ese tipo de paralíticos. Y ellos dicen: lo bueno es malo y lo malo es bueno. Cuando llegamos a una concepción social de esa manera, entonces estamos hablando de un tipo de paralíticos éticos, morales, que no respetan principios ni valores, sino que corrompen y cambian las estructuras. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. El segundo tipo de paralíticos que se conoce son los tipos de paralíticos sociales. Mire, cristianos paralíticos sociales, espirituales, son aquellos indiferentes al reino de Dios, que no tienen pasión ni vida espiritual. Entonces yo soy lo que la sociedad diseña que yo sea. Soy un paralítico más, porque una sociedad paralítica lo que va a producir son paralíticos que no pueden ver un poquito más allá de sus narices, de su visión humana. La visión humana es muy limitada. El tercer tipo de paralítico es paralíticos políticos. Miren, las iglesias se está debatiendo hoy día en posturas políticas y no en posturas redentoras. En el poder terrenal y no en el poder para ser testigos. Y el tema es que no hemos sido llamados para ser políticos en términos de vida, de organización, sí, pero en términos de estarnos dañando el uno y el otro, porque este tipo de paralíticos políticos solamente piensan en ellos, por eso son paralíticos, porque ellos no miran el bien de los demás, ellos miran el bien de ellos solamente. Y el cuarto tipo de paralítico es un tipo de paralíticos que nos toca a nosotros, paralíticos religiosos. Esos son los que viven de las normas, de los ritos, pero no tienen poder, gozo, alegría, vida para vivir la fe, para vivir como aquellos que traspasan las barreras para encontrarse con su Salvador. Ellos no disfrutan de ser creyentes, de ser cristianos, de las promesas de la palabra. Y la invitación es que dejemos de ser paralíticos religiosos y que disfrutemos del día a día que el Señor nos da, de la familia, del hermano, del niño, de la voz, del canto, de la lectura. Que dejemos de ser paralíticos religiosos y nos metamos en normas y en ritos y en cosas que no tienen nada que ver con la fe. Y el quinto tipo de paralíticos son aquellos paralíticos mentales. Los paralíticos mentales naturalmente no aportan. Yo creo que vivimos en una especie de sociedad así, ¿no? Yo voy a decir que somos una sociedad primaria. Los colombianos somos una sociedad primaria. Yo creo que la mayoría de los americanos de América Latina. Las sociedades primarias no piensan. Generalmente no piensan. Son sociedades que reaccionan. Por eso es que los políticos nos manejan con un dedito, porque ellos saben que reaccionamos. Solamente reaccionan. Usted es comunista, o usted es socialista, o usted es, ¿cómo es que es el otro? Capitalista, o usted es de fulano, usted es... Entonces, solamente nos pinchan
y sin pensar, reaccionamos. Por eso es que a Jesús le gusta hacer preguntas. Note, todo el ministerio de Jesús siempre se la pasó haciendo preguntas para que reaccionemos. Bueno, la Biblia nos invita a dejar de ser esos 5 tipos de paralíticos. Hermanos y hermanas, no dejemos que los extremos políticos nos conviertan en cristianos paralíticos. Por favor, no dejemos que los extremos políticos nos conviertan en cristianos paralíticos. Los cristianos hoy día se están enemistando por posiciones entre izquierdas y derechas, entre centros, etcétera, etcétera. No puede ser así, no somos llamados a eso. Y aquí hay que tener mucho ojo. En toda América Latina, eso es un dato muy interesante, es donde más está creciendo el Evangelio. En América Latina, donde más el Evangelio de Jesús en este momento está creciendo. Pero miren cómo el diablo empezó a estorbar. Brasil es un país donde el cristianismo creció mucho y ahora se casó con el Estado, ¿no? Con el grupo político de allá, y hay ministros allí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no está malo, pero la política empieza a convertirse en una piedra de tropiezo porque empieza a dividir la iglesia, ¿no? En Ecuador, en Centroamérica también, en Colombia. Ya tenemos partidos y entonces nos hemos dividido. Tenemos que tener cuidado en eso, que no somos paralíticos, somos hombres y mujeres llamados por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y queramos o no, la gente se está muriendo y el mundo seguirá en su proceso de degradación y la iglesia tiene que ser sal en ese contexto. A mí me llamó mucho la atención como donde el evangelio crece, el diablo entonces mete sus tentáculos y vía política divide, y lo que pasará después de unos tiempos cuando caiga esta ola es que mucha gente terminará siendo atea y atea. Bueno, en Colombia ya hay una gran discusión, ¿no? ¿Cómo es que los cristianos van a votar para que sigan matando? Bueno, entonces se nos vienen encima y la gente ahora va a decir, no, es que es persecución contra la iglesia. Pues ahí no hay ninguna persecución contra la iglesia, sino posturas. Nuestra tarea es seguir la agenda del Señor Jesús. Y la agenda del Señor Jesús está en Lucas 4:18 y está en Romanos 12:2. Miren, Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, abrir los ojos de los ciegos, sacar de la cárcel a los presos, etcétera, etcétera. Y Romanos 12 va a decir, 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿No? Transformados. Así que la agenda nuestra tiene que ser una agenda que esté en dirección a la agenda de Jesús, para que podamos dejar de ser paralíticos. La única forma de dejar de ser paralíticos es meternos en la agenda del Señor Jesucristo. No hay otra. Nuestra opción política es la justicia, la paz, el bienestar de todos, la equidad, lo políticamente correcto. Cuando no asumimos estos principios, nos convertimos en paralíticos. Por tanto, solo Jesús puede levantar personas, familias, sociedades paralíticas, nadie más, solo el Señor Jesús. Y por eso la importancia del culto a Dios, porque Él puede levantar nuestras condiciones, independiente de cuál sea nuestra agenda o cómo la hayamos planificado, independiente de cuál sea la necesidad sentida que queramos suplir. El Señor tiene una agenda que atiende la necesidad profunda del ser humano. Mire, ¿qué está viviendo usted hoy? ¿Por qué pasó esta semana? ¿Cuáles choques tuvo? ¿Cuáles luchas tuvo? El Señor las conoce y Él conoce su necesidad profunda. Por tanto, Él puede atender. Y eso fue lo que pasó con aquellos. Hermanos y hermanas, el creado hace preferencia por lo que Él cree que es bueno. Nosotros los creados, según el versículo 7, Biblia el versículo 7, hacemos preferencia por lo que creemos que es bueno. ¿Por qué habla de este modo? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Hay un reconocimiento por lo menos de Dios. Pero la pregunta es, nosotros estamos haciendo opción, preferencia por lo que creemos que es bueno. Y lo que creemos que es bueno es que tú por favor lo sanes. Bueno, eso es como somos pecadores pero somos buenos, ¿no? Esa es la concepción del paralítico. Somos pecadores pero somos buenos, estamos bien así, ¿no?
somos malhechores, malandros, pero estamos bien. Somos enemigos de Dios, pero estamos bien, ¿no? Estamos bien así. Entonces yo digo, somos buenos pecadores. Buenos pecadores. Y si es así, entonces nuestra agenda tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Dios sabe usted con cuál pecado está luchando. Pídale a Dios que le ayude. Y Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Y su agenda va a cambiar. Por otro lado, vamos a ver que la necesidad del paralítico movió a sus cercanos para acercarse a Jesús. Mire que todo lo que estamos diciendo hoy tiene que acercarnos a Jesús. Y acercarnos a los que tienen necesidades físicas para ayudarlos. De tal manera que la agenda del Señor Jesús va a ser una agenda que va a llenar la agenda suya. Yo no estoy diciendo que usted deje su agenda de lado. Estoy diciendo que permita que la agenda del Señor, que es más amplia, interpele su agenda, llene su agenda y la haga una agenda prolífera, fructífera, llena de bendiciones, llena de virtudes, llena de propósitos que estén en concordancia y en coherencia con la agenda del Señor. De lo contrario puede haber un choque entre agendas. Muchas veces no se nos dan las cosas, hermanos y hermanas, porque estamos fuera de la agenda del Señor. Y esa es la razón por la que planeamos y luchamos. Y muchas veces no se nos dan las cosas porque estamos fuera de la agenda del Señor. ¿Usted recuerda el Padre nuestro que dice? Hágase tu voluntad. ¿Eso qué es? Involúcrame en tu agenda. Gloria a Dios. Yo quiero estar en la agenda del Señor y quiero poner mi agenda a los pies de Cristo. Hágase tu voluntad. Involúcrame en tu agenda. En la agenda de Jesús primero está la predicación. Mira el versículo 2. Llamó mucho mi atención esto. En el versículo 2, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. En la agenda del Señor Jesús primero está la predicación. Por eso es que Él va a decir, busque primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, la agenda que sigue de allí, el Señor mismo se la va a añadir, se la va a entregar, Él la va a completar. Pero busque primero el reino de Dios, necesidad profunda, el reino de Dios, ¿no? Primero le predicaba el Evangelio. Parece que la predicación está de primero y debe ser primero en tu agenda, hermanos. Los que nos hemos quedado callados con la predicación del Evangelio, desde hoy tenemos que reactivarla. Los que no tenemos discípulos ni discípulas, desde hoy tenemos que activarla. Los que no les gusta hablar de Cristo y se esconden porque son paralíticos, desde hoy tienen que levantarse. El milagro fue, levántate. Toma tu lecho, tus vestigios, tu testimonio y póngalo en evidencia. Que Jesús es más que eso. Los que no tienen grupo permanente tenemos que levantar. Los que no nos estamos conectando, tenemos que conectarnos. Los que han dejado sus devocionales a un lado porque la agenda del día a día es tan fuerte, pues tenemos que levantarnos y volver al tiempo devocional. De ofrendar, de ayudar, pues tenemos que meternos en la agenda de Dios, levantarnos. La agenda del Señor incluye primero la predicación. Y si comparamos ese versículo 2 con el capítulo 4 de Lucas que hemos mencionado, vamos a encontrar que la agenda del Señor es buenas noticias, buenas nuevas. Y a eso vino el Cristo. De hecho, la palabra evangelio, ¿qué traduce la palabra evangelio? Buenas nuevas. De manera que la agenda de Jesús, ¿qué tiene? Buenas nuevas. Lo que tiene la agenda del Señor es buenas nuevas. ¿Y quién no quiere buenas noticias, hermano? Todos queremos buenas noticias en la salud, en la economía, en el empleo, en las relaciones, en el amor, en el país. Pero no hemos querido ir a la agenda del que tiene buenas nuevas. La invitación es, vengamos todos y todas. Y si usted quiere compartir el mensaje, mándelo a sus contactos este día. Pero Jesucristo tiene buenas nuevas en su agenda. Buena nueva para el oprimido, buena nueva para el preso, buena nueva para el político, buena nueva para la calle, para la sociedad, para usted, para el que sufre, para el que llora. Buenas nuevas. Muy buenas noticias tiene la agenda de Jesús. Vino a sanar a los quebrantados de corazón,
a predicar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. De manera que si hoy vives alguna de estas condiciones, tú estás en la agenda de Jesucristo, el Todopoderoso. Estos días hubo un espectáculo maravilloso, ¿no? ¿Usted lo vio, verdad? ¿Ustedes lo vieron? ¿De la luna? En Europa, sí, la luna y el sol. Un espectáculo maravilloso. Y alguien decía, si estás acá, no sé, cerca de Rusia, por esos lados, y ves este espectáculo, tienes que caer de rodilla a glorificar, a magnificar, a adorar al Creador. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. Dios nos permite estas oportunidades para que reconozcamos que Él es el Señor. Nos pongamos a tono en su agenda. En la agenda de la gente primero es el espectáculo, no el texto, la novedad, lo mediático. No. En la agenda del Señor parece que no es así. Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que ve la fe en el versículo 5, ve la fe de ellos y a este paralítico, note cómo le dice, versículo 5. ¿Sabe cómo le llaman? Hijo. ¿Cómo le llamarían los demás? Se burlarían, ¿no? ¿Qué tantas burlas y chistes le habían sacado? Pero ahora que llega el Señor Jesús, ahora que llega donde el dueño de la agenda, él dice, hijo, qué hermoso es nuestro Padre, qué hermoso es nuestro Dios. Cuando todos nos maltratan, nos ponen apellidos, nombres, nos discriminan, nos patean, Jesús llega y nos dice, hijo, hija, a ti te digo, levántate. Amén, gloria sea a Jesucristo. Amén. Levántate. Así que la agenda de Jesús primero no es el espectáculo, que era lo que la gente quería ver, ni lo mediático, que es lo que la gente quiere ver, y ese es el gancho, venga por su milagro, es el gancho, ¿no? Venga por el espectáculo, venga por la novedad, porque vivimos de la novedad. Usted va a un supermercado y todo dice nuevo champú, nueva crema, nuevo, todo nuevo, porque la gente anda detrás de lo nuevo, ¿no? Bueno, parece que la agenda de Jesús es otra cosa. Mire lo que dice Proverbios 16, 1 a 3. Voy a leérselo aquí. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. Y luego dice el texto, todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas Jehová pesa los espíritus. Y luego el versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y Santiago 4:13 dice, oiga, dejen de decir, hoy haremos esto y mañana haremos aquello y pasado mañana haremos aquello, cuando deberían de decir, si Dios quiere. ¿Qué es lo que está diciendo? Miren, no es su agenda, hermano. Porque en última, su agenda no depende de usted. Lo que está diciendo el texto es, mire la agenda de Jesús. Y eso es lo que quiero que esta mañana aprendamos, repasemos, metámonos en la agenda del Señor Jesucristo desde hoy, porque su agenda es de bienestar, de gozo, de esperanza. Y Santiago 4:15 nos dice, deberíamos decir, si Dios quiere. Aquel paralítico vino por sanidad, y el Señor le dio más que sanidad. ¿No? El Creador hace preferencia por lo mejor para ti, lo mejor para ti. Y lo mejor para nosotros es estar en la agenda de Jesús. Y vamos a concluir diciendo, para Marcos, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Jesús ofrece lo mejor. ¿Quién no quiere lo mejor? Si Jesús es el Hijo de Dios, Jesucristo ofrece lo mejor. Vida, paz, esperanza, reconciliación, amor, bienestar. La gran desgracia de la sociedad es que se alejó de Dios. Y noten cómo va nuestro país. Hace unos años había una gran discusión, hermana, porque algunos jueces tenían en su escritorio y algunos funcionarios públicos de alto rango en su oficina un crucifijo o algo que tuviera que ver con el cristianismo, y entonces otros empezaron a atacarlos y a decir que eso era ilegal, que la Constitución, que bla bla bla. Y miren, obligaron a quitar todo lo que tiene que ver con Dios de los espacios. ¿Y cómo vamos? ¿Vamos mejor? No vamos mejor. La agenda del Señor es la mejor. Aprobaron el aborto en Colombia.
Entonces matan a los bebés, ahora matan a los jóvenes, ahora matan a los líderes. ¿Y vamos mejor? No, la sangre de Abel clama desde la tierra. La sangre de Abel clama desde la tierra. ¿Y qué es lo que clama? Justicia. ¿Y los jueces fallan en justicia? No. ¿Vamos mejor así? Tenemos que volver como nación, como ciudad, como iglesia, como familia a la agenda de Dios, porque Dios sí tiene lo mejor. Quiere que seas un hombre con salud, una mujer con bienestar, con progreso, con paz, que participes de su reino, de las virtudes de su reino. Somos llamados a lo mejor. Dios quiere un futuro mejor para ti. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces tiene poder para perdonar pecados, como estamos viendo en el texto. Dice Marcos, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Él tiene poder para perdonar pecados. Por eso es que Él quiere lo mejor para ti y para mí. Y aunque nosotros lo que es pecado lo vemos como algo soso, para el Señor Jesús no. Es algo que nos separa de Él. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Él tiene poder para ayudarte. ¿Cuál es la situación, la condición, la lucha, la deuda, los planes que tienes? ¿Cuál es? Bueno, Marcos dice, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Él tiene poder para ayudarte. Mire qué pasó con el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y antes le había dicho, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que hizo? La agenda de Jesús, que es más amplia y que ve la necesidad profunda de cada ser humano, llegó a aquel, lo atendió, lo ayudó. No solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Y mire, póngase a pensar qué pasó a partir de ahí con toda la familia, los amigos, la vida de este hombre. Se convirtió en un hombre productivo, se consiguió una novia, 2 novias. ¿Cuántas mujeres podía tener en aquel entonces? Compró su carro, empezó a tener su empresa, empezó a vivir. Pero también siguió testificando que Jesucristo lo había levantado de su condición de paralítico. Y eso es lo que Dios quiere. Si Jesús es el Hijo de Dios, dice Marcos, entonces tiene poder para corregir tu agenda y encaminarte por el camino hacia lo mejor. Tal vez tú estás viendo lo bueno. ¿Quieres lo bueno? Permite que el Señor te dé lo mejor. La lucha aquí es, la disyuntiva aquí es entre lo bueno y lo mejor. No entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Seguro que usted quiere lo mejor, para lo bueno para su hijo, para su mamá, para su papá. Seguro. Pero el Señor quiere lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo mejor. Y el texto dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu agenda y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tus proyectos, tus planes, tu futuro, y confía en Él, y Él hará. Hoy quiero llamarnos para que sigamos la agenda de Jesucristo. Y dice Josué 1:8, y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Y todo te saldrá bien. Y Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Y gracias por tu agenda hermosa. Y gracias por invitarnos, Señor, a poner nuestra agenda en tu agenda. Bendito seas tú, Señor, que tienes planes de bien, planes de amor, planes de bondad, planes de crecimiento, de prosperidad, de salud para cada uno de nosotros y nosotras. Oh, ponemos la agenda de nuestras vidas, de nuestras casas, de la congregación en tus manos, Señor. Oh, ponemos cada agenda, Dios mío, en las manos de aquel que conoce la necesidad profunda y la atiende. Tú eres el Señor y eres el poderoso. Generación tras generación has mostrado, Señor, tu bondad, tu poder, tu amor. Dios mío, esta semana ponemos nuestra agenda en tus manos, Santísima. Todos nuestros planes, todo lo que queremos, todo lo que hemos pensado, lo ponemos delante de ti, Señor. Todo lo que hemos imaginado, soñado, Señor, toda la agenda la ponemos a tus pies.
en tu agenda, Señor. Queremos vivir en tu agenda, en tu voluntad. Queremos vivir haciendo, Dios mío, según tú nos estés indicando. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Señor, mientras nos esperas en la casa eterna, mientras nos esperas en aquel lugar donde estás preparando esa morada eterna, Dios mío, queremos y ayúdanos, te rogamos, a vivir con tu agenda. Te pedimos perdón, Dios amado, por no atender por mucho tiempo tu agenda, sino la nuestra. Estamos tan ocupados con nuestra agenda y cada día más y más y más ocupados. Y perdónanos por descuidar la agenda que tú nos estás mostrando, del amor, del gozo, de la paz, de la coinonía, de la sensibilidad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Bendice la iglesia, bendice a nuestros oyentes, bendice a todos los que nos ven, dentro y fuera de la ciudad, dentro y fuera del país. Bendíceles, Señor, bendíceles. Y hoy, sinceramente, Padre, en el nombre de Jesús, traemos a ti toda nuestra agenda para que tú seas el que la guíes y las lecciones. En Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero bendecir tu vida, hermano y hermana, darle gloria al Señor por todo lo que hace en tu vida y orar que esta semana tu agenda sea puesta dentro de la agenda del Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y dice el Josué, y todo te saldrá bien. Aleluya. Amén. Bendiciones. Buena semana. El Señor esté con ustedes.